Les invito a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25. Dice la palabra del Señor en esta noche: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, y esta es la palabra para esta noche, renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria al Señor. ¿Sabes? Lo que hemos leído lleva como título: lo que cuesta seguir a Cristo. Y estas palabras no son palabras de un apóstol, estas palabras son palabras de Jesús a los discípulos. ¿Sabes? A lo largo de los años de estar en el Señor, hemos descubierto que en todo hay que pagar un precio. En todo hay que pagar primero para luego recibir. Si bien lo de Dios es por gracia, si bien lo de Dios es un regalo, es una dádiva, pero cuando tú te pones en las manos del Señor, comienzas a ver que todo te cuesta, que todo tiene un precio, que todo tiene un valor, pero no un valor financiero, sino un valor físico, un valor de esfuerzo, un valor del alma. Y de este esfuerzo le estaba hablando Jesús a los discípulos, porque eran solamente 12 los que con él estaban. Él durante el día tenía una multitud escuchándolo, él durante el día tenía una multitud agradeciéndole, pero cuando llegaba la noche, eran solo 12 los que estaban con él. Yo digo, ¿qué pasó con esas grandes multitudes? No hubo uno que dijo: Señor, en esta noche quiero pasar la noche contigo, quiero acompañarte, quiero ver cómo es tu vida cuando no estás enseñando, cuando no estás sanando. Pero la Biblia a mí no me habla de que no hubo un número 13, me habla de que estaban los 12 con él solamente. Y eso me da a conocer, o me da a entender que la gente a veces busca milagros, la gente busca una y otra cosa en el Señor, pero cuando el Señor les habla de que hay que pagar un precio, no quieren compromiso, no quieren entrega, no quieren decidirse. Cuando el Señor te habla, renuncia a todo lo que posees, no te está hablando a que dejes tu casa, tu vehículo, tu trabajo, te está hablando a que dejes todo lo que está en tu corazón, te está hablando a que dejes todo lo que está en tu interior. Y de esa manera te vas a transformar en un verdadero discípulo del Señor, no en un seguidor. Porque los seguidores estaban durante el día para comer los panes y los peces, para solamente un momento. Pero cuando llegaba la noche para el Señor, allí solamente estaban los 12 discípulos. Hoy, mi hermano querido, nuestras iglesias se llenan de seguidores. Pero ¿cuántos son los discípulos que se animan a pagar un precio? ¿Cuántos son los discípulos que están junto al ministerio en las buenas y en las malas? ¿Cuántos son los discípulos que están junto al que lidera, junto al que ora, junto al que siembra, allí codo a codo peleando? Son pocos. Porque la mayoría de la gente quiere un milagro, la mayoría de la gente
gente quiere evidencia y la tiene, pero cuando el Señor les dice, mira, a través de los hombres le dice, yo necesito esto, necesito el otro, tienes que esforzarte, tienes que dejar, no lo hacen. Cuando el Señor te dice a través de su palabra que debes renunciar, es porque Él tiene algo mejor para entregarte. Porque cuando nosotros comenzamos a renunciar, comenzamos a encontrarle sentido a la voluntad del Señor. Comenzamos a encontrarle sentido a lo que es servir al Señor. Porque ya no hay prioridades para nosotros. La prioridad en nosotros es el Señor. La prioridad en nosotros es servir, es agradar al Señor. Yo digo, Jesús, ¿por qué les tocó la familia a muchos? Porque sabía que el corazón de ellos estaba en la familia. Entonces el Señor les dijo, ustedes tienen que renunciar a sus propias familias. Ustedes tienen que renunciar a sus propias casas para que puedan realmente seguirme y servirme. En una ocasión vinieron y le dijeron, Señor, te vamos a seguir. Y el Señor les dijo, bueno, vengan, sí, síganme. Ustedes verán que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ustedes verán que yo no tengo lujo, no tengo comodidad. Esa es mi vida. Y ellos comenzaron a pensarlo. Porque tal vez habían visto los milagros, habían visto las maravillas, pero cuando realmente vieron que Jesús en lo natural no tenía una vida de lujo, no tenía comodidad, sino que en sí Él estaba pagando un precio también como hombre, entonces comenzaron a pensarlo y comenzaron a decir, no, primero tengo que despedirme de mi familia, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer el otro. Y el Señor les da una palabra y les dice, ninguno que poniendo la mano sobre el arado mira hacia atrás es apto o digno del reino. Es apto para el reino, para la obra. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere en este tiempo de la iglesia. Que ponga la mano en la mancera y no mire hacia atrás. Que se niegue a sí mismo, que renuncie a lo que posee, que renuncies a lo que por mucho tiempo para vos o para ti fueron prioridades, fueron cosas importantes. Dios te está pidiendo en este tiempo que renuncies, porque eso te está robando bendición. Eso te está robando que Dios bendiga tu casa. Eso te está robando que tú descubras el propósito del Señor. Quiero compartirles qué dijo Pablo, aquel hombre ungido, aquel apóstol usado por el Espíritu Santo. Era Hebreos, ¿dónde se me fue? Hebreo 11. Mati, se me perdió la hoja, dame el versículo. Hebreo 11. Búscalo en tu Biblia. Y si lo quieres marcar, márcalo. Para que cuando estés vacilando, cuando estés dudando del llamado, cuando estés siendo tentado a poner en primer lugar otras cosas en lugar del Señor, lee lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7. Dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Diga, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Será que muchas veces aún nuestra propia familia nos impide servir al Señor? ¿Será que a veces nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones nos juegan en contra? Porque Dios nunca va a permitir que tu familia se pierda o sufra algún mal, no, al contrario. Pero Él quiere ver, como dijo Walter, Él quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a pagar un precio. Él quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Esto estuvo siempre en Él, este es su carácter, como era el carácter de Pedro. Pero ¿sabes qué? Dios le agrada los hombres que tienen este carácter, porque Jesús al mismo Pedro le dijo, Pedro, sobre tu vida fundaré mi iglesia. Tú serás la piedra por la cual yo pondré mi iglesia. Pero ¿sabes qué? También Pedro recibe
recibe la palabra donde dice, cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías, pero de ahora en adelante ya no será así, sino que de ahora en adelante otro te llevará y mi voz te ceñirá, yo te guiaré. Y eso es lo que a veces necesitamos saber, porque nos cuesta dejar que el Señor nos tome de la mano y nos lleve. Nos cuesta entender de que el Señor quiere tomarnos de la mano y llevarnos hacia donde Él quiere, no hacia donde nosotros queremos. Porque a veces nosotros pareciera que vamos hacia un lugar seguro, pero la misma Biblia dice que todos los caminos para el hombre conducen al mal. Por eso es necesario que el Señor nos tome de la mano y nos lleve hacia donde Él quiere y nos use conforme a su voluntad. Pero nosotros debemos estar dispuestos a pagar un precio. ¿Sabes? A veces vas a tener que estar incómodo para que otro esté cómodo. Vas a tener que sufrir para que otro descanse. Vas a tener que trabajar para que otro reciba la retribución de lo que tú haces. Pero Jesús nos dio ejemplo. Jesús fue a la cruz. Siendo Dios, Él pagó el precio por nosotros. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Jesús no sentía como hombre? Bueno, puedo hacer la mía, total, ¿qué me va a pasar? Puedo evadir, puedo escaparme del propósito. El mismo Pedro, usado por el diablo, le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a Jerusalén porque allí te van a matar. Y Jesús reprendió al diablo que en ese momento había tomado la vida de Pedro. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque yo voy a hacer lo que mi Padre quiere que yo haga. Voy a cumplir la voluntad del Señor. Pero en este tiempo, cuando nosotros somos tentados a apartarnos o a evadir o a dejar que otra cosa ocupe el lugar del Señor, reprendemos al diablo o lo tomamos y decimos, esto es lo que estaba esperando. Esto es lo que yo quería, esto es lo que mi cuerpo necesitaba. Y el Señor en esta noche nos habla de pagar un precio. Hombres que pagaron un precio fue José. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué pasó con José? En un principio José era un joven tranquilo, lleno de sueños, de ilusiones, de propósito. Pero hasta que sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Y allí se le empezaron a complicar las cosas. A veces desde un comienzo se te van a complicar las cosas. Desde un comienzo a veces la misma iglesia te va a hacer la vida imposible. O te va a traicionar, o te va a difamar, o te van a criticar. Pero aún así tú debes continuar con el propósito y el plan de Dios. Imagínense José siendo vendido por sus propios hermanos mayores. Por aquellos que supuestamente tenían que cuidarlo, tenían que protegerlo. Pero hicieron todo lo contrario, lo vendieron, lo traicionaron, no les importó. Y esto va a pasar en tu vida, mi hermano. Esto va a pasar. Aunque tú a veces lo quieras evadir y tú dices, a mí nunca me va a pasar, tarde o temprano vas a tener que pasar por ese paso, que es el paso de la difamación, de la traición, del chisme, de la contienda y cuantas cosas más. Pero esto no tiene destrucción en sí, sino hay un principio de formación para que tu corazón entienda que debes pagar un precio y debes tomarte de la mano del Señor y no soltarte. Porque el único que no te va a dejar se llama Jesús el Señor. José fue vendido y allí empezó el problema para José. Pero luego de 17 años de prueba, de lucha, ¿qué pasó con José? José subió a lo alto y comenzó a gobernar. Y aquellos que habían vendido, lo habían vendido, su propia familia que lo había traicionado, fue la misma que vino y le pidió alimento. Pero Dios se había encargado de levantarlo. Mi hermano, tú no te debes preocupar por lo que el hombre te hace o te deja de hacer. Tú no te debes preocupar porque ¿cuándo me va a levantar el hombre? ¿Cuándo el hombre me va a reconocer? ¿Cuándo el hombre me va a tener en cuenta? Mientras Dios te tenga en cuenta, no importa lo que haga el hombre. Mientras Dios te tenga en cuenta, no importa lo que el hombre diga y deje de hacer. Gloria al Señor. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11.
verso 24. Otro hombre que estuvo dispuesto a pagar un precio. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese lo que dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio que tenía, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en quién, en el galardón, Y dice el verso 27: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este pasaje es tremendo. Moisés tenía lo que quería. Moisés hacía así con los dedos y lo tenía, porque era el hijo de la hija del faraón. Él estaba rodeado de riqueza, rodeado de poder, de autoridad. Pero llegó el momento que él sintió el llamado del Dios Todopoderoso. ¿Y él qué hizo? Rehusó vivir en tesoros, rehusó la riqueza, rehusó el placer, rehusó lo temporal. ¿Para qué? Para vivir en el vituperio de los hijos de Israel. Para vivir escuchando las quejas de todo un pueblo. Para vivir escuchando el clamor y la reprensión y todas las cosas que Israel le hacía. Pero a él no le importó, porque él tenía puesta la mirada en el galardón, mi hermano. Él tenía puesta la mirada en el Señor, aleluya. Mientras tú tengas puesta la mirada en el Señor, podrás decir no a todo deseo, deleite temporal del pecado. Podrás rehusar en tu vida a todo lo que el diablo te ofrece y ser como Moisés, manteniéndote como viendo al invisible, manteniéndote firme, confiado y sabiendo que el Dios que te ha llamado te va a sostener y te va a guardar. ¿Sabes? En el Señor hay que invertir nuestra vida. Nuestra vida es una inversión en el cielo. Cuando tú dices: Señor, yo voy a darte todo lo que poseo, pero voy a vivir para ti, el diablo comienza a temblar. El diablo comienza a tenerte temor. Porque tú y yo nos transformamos en instrumentos de destrucción para toda obra satánica, para toda obra del mal. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. El Señor vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, cuando el diablo se encuentra con un hijo de Dios que ha muerto al mundo y vive para el Señor, no tiene arte ni parte. No tiene arte ni parte. Daniel, ¿qué podemos decir de Daniel? ¿Y cuántos más que se atrevieron, que confiaron, que dijeron: Señor, aquí está mi vida, tal vez para el mundo no vale nada, pero para ti puedo ser algo? Y el Señor se glorificó, y el Señor los usó, y el Señor los exaltó. Porque la Biblia dice que Dios exalta al humilde, y con el quebrantado de corazón habita. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros en este tiempo, hoy más que nunca, renunciemos a todo lo que poseemos. Amén. Cierra tus ojos. Tu vida es una inversión en el reino de los cielos. Ahora, en esta noche, al oír esto, al oír las alabanzas, al oír el testimonio, ¿cómo estamos delante del Señor? Hemos renunciado a todo lo que poseemos. Hemos renunciado a todo lo que para nosotros era hermoso, era lindo. Lo queríamos, lo deseábamos. Hemos renunciado. O aún hay cosas en nuestro corazón que nos tienen atados. Aún hay cosas en nuestro corazón que nos tienen esclavizados. Oh, Dios mío. Mi hermano, a veces dentro de la iglesia hay más gente esclavizada que afuera. Porque no hemos renunciado a todo lo que poseemos. En una ocasión se acercó un joven que conocía la escritura, que conocía los mandamientos. Y tentándolo al Señor le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo:
cumple los mandamientos, guarda los estatutos. Y el joven dijo, yo lo he hecho desde mi juventud. Pero el Señor, conociendo el corazón de este hombre, le dijo, bueno, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Pero dice que este hombre agachó la cabeza y se volvió. No fue capaz de entregarle todo al Señor. No fue capaz de renunciar a lo que poseía y seguirlo al Señor. ¿Sabes? De la boca para afuera podemos decir muchas cosas, mi hermano. De la boca para afuera podemos decir que lo amamos al Señor. De la boca para afuera podemos decir que el Señor es el primero. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tentaciones, cuando viene el mundo y te oprime, te presiona, allí tú escoges el mundo en lugar que seguir a Cristo. Pero en esta noche el Señor nos dice, iglesia amada, quiero que renuncien a todo lo que posean. ¿Sabes? La iglesia primitiva, ¿qué era lo que hacía? Se despojaba de todo lo que había en sus corazones, de sus propiedades, de sus herencias. Y dice que venían y se integraban a esa iglesia que compartía el pan con sencillez de corazón, que tenía un mismo sentir, que tenía una misma visión, que había un mismo espíritu moviéndose. ¿Será que nuestra iglesia necesitamos que el Espíritu Santo se mueva más poderosamente para que haya en nuestro corazón una decisión más permanente en renunciar a todo y seguirlo al Señor? En renunciar a todo lo que poseemos y decirle, Señor, aquí estoy. No sé hablar, pero aquí estoy. No tengo nada, Señor, pero aquí estoy. Oh, santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Dios mío. José sufrió la traición. José conoció lo que era la traición. Pero me llama la atención que antes de que Jesús fuera crucificado, fue llevado a la cruz por la traición. Fue llevado a la cruz por alguien que lo traicionó. Pero fue la misma traición la que lo llevó a Jesús a la cruz, pero también a la resurrección. Fue la misma traición la que lo llevó a Jesús a sufrir, pero fue la misma traición la que lo llevó a ser exaltado por el Padre. No sé si me estoy explicando, mi hermano. Las traiciones en un principio te van a doler, vas a sufrir, vas a padecer, porque sentiste que no era lo justo, que no era lo que te merecías, que no era lo que esperabas. Pero llegó y lastimó tu corazón y estás viviendo tiempos difíciles, tiempos de soledad, tiempos de angustia. Pero quiero decirte por la palabra que ese tiempo no va a ser eterno en tu corazón, sino que llega el momento donde Dios te va a exaltar y te va a poner en alto, donde Dios te va a subir a lo alto y vas a bendecir a los que te han traicionado, a los que te han difamado, a los que no te han tenido en cuenta. Porque es la misma traición la que Dios a veces permite para que nosotros subamos y no bajemos. Pero hay gente que no lo entiende. El primer hijo que tuvo José en Egipto fue Manasés. Y Manasés quiere decir, he frutificado en la tierra de mi aflicción. Aleluya. He frutificado en la tierra de mi aflicción. ¿Sabes? Eso me quiere decir muchas cosas. Quiere decir que Dios me va a bendecir en el lugar donde me han maldecido. Dios me va a bendecir en el lugar que me han traicionado. Dios me va a bendecir y me va a poner en alto donde he tenido. Oh Padre, santo es tu nombre. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por la traición? ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio y pasar por la traición? Jesús estaba comiendo con ellos, con los 12. Jesús estaba allí en lo íntimo de sus compañeros y les dijo, el que moja conmigo en mi plato, ese me va a traicionar. Y comenzaron a decir, Señor, soy yo, Señor. Pero luego Jesús lo abraza a Judas y le dice, amigo, lo que tienes que hacer, hazlo. Porque Jesús no se lo tomó con Judas, sino se lo tomó con el diablo que estaba en Judas. A veces nosotros nos enojamos con la persona,
Nos enojamos con el individuo, nos enojamos con este, con el otro. Pero no es el hombre en sí, sino es el diablo que quiere abortar los propósitos de Dios en tu vida. Es el diablo que quiere interrumpir la bendición de Dios en tu vida. La quiere cortar definitivamente. Quiere arruinar tu vida espiritual, quiere arruinar tu futuro en Dios. Pero allí estás tú donde debes entender que la traición te pondrá en alto. Que la traición te llevará a poseer lo que Dios te ha prometido. Amén, sí, Señor. Jesús dijo, es necesario el tropiezo. Pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Pero es necesario el tropiezo. Te invito a ponerte de pie.